¿Han sentido alguna vez esa punzada de preocupación, esa inquietud sobre el futuro? Especialmente cuando se trata de nuestra salud y la posibilidad de mantener nuestra independencia. Es un sentimiento muy humano, ¿verdad? Uno de los mayores miedos que muchos de nosotros. A medida que avanzamos en edad, compartimos. Es el de perder la capacidad de valernos por nosotros mismos, de no poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros nietos, o de esas pequeñas cosas que tanto valoramos. Y es que hay un enemigo silencioso, astuto, que puede aparecer sin previo aviso y cambiarlo todo en un instante el derrame cerebral. Es una realidad dolorosa, saber que algo tan devastador puede estar gestándose sin que lo sepamos, sin que veamos las señales de alarma hasta que es demasiado tarde. Imaginen por un momento la angustia, la frustración de darse cuenta de que una señal sutil, que quizás pasaron por alto, podría mal haber marcado la diferencia entre una vida plena y una llena de limitaciones. No es algo que queramos para nosotros ni para nuestros seres queridos. Pero, ¿y si les dijera que existe un secreto? No un secreto mágico, sino uno de conocimiento y observación, que puede empoderarlos para actuar a tiempo. La clave está en reconocer esas señales tempranas, esos pequeños susurros que nuestro cuerpo, o el de alguien cercano, nos envía antes de que la tormenta se desate por completo. En este video, vamos a desentrañar precisamente esas 7 señales tempranas de un derrame cerebral que la mayoría de las personas mayores, incluso las más atentas, suelen pasar por alto. Estas son señales vitales, y el conocimiento de ellas podría literalmente salvar una vida. Quédense hasta el final, porque tengo algo que les va a sorprender y que podría cambiarlo todo. No solo para ustedes, sino para sus seres queridos. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en la primera señal, una que a menudo se manifiesta de forma sutil, pero que es crucial no ignorar la debilidad o entumecimiento repentino en un lado del cuerpo. Esto puede presentarse en la cara, en un brazo o en una pierna. Pensemos por un momento en un día cualquiera. Quizás se levantan por la mañana, se miran al espejo y notan algo extraño. Una de las primeras manifestaciones más comunes y, a veces, difíciles de identificar de inmediato, es lo que llamamos la asimetría facial. Esto significa que un lado de la cara parece caído o entumecido, tal vez al intentar sonreír. Se dan cuenta de que solo un lado de la boca se mueve hacia arriba, o que un ojo parece más abierto que el otro, o que un párpado está más caído de lo normal. Es tan fácil atribuirlo al cansancio, a que dormimos mal, o incluso a que estamos envejeciendo y nuestro rostro ya no es el mismo. Pero si esto aparece de forma repentina, sin una razón aparente, es una señal de alarma. Imaginemos a doña Carmen, una vecina, siempre activa, que un día, al mirarse en el espejo para peinarse, notó que su boca no se movía igual al sonreír. Lo descartó pensando que era un tic nervioso o que el espejo la engañaba. Desafortunadamente, era el primer aviso. Por eso, un ejercicio sencillo que pueden hacer es pedirle a la persona, o a ustedes mismos frente al espejo, que sonrían ampliamente. Si la sonrisa no es pareja, si un lado de la boca se descuelga, no duden. Esta misma debilidad o entumecimiento también puede afectar un brazo o una pierna. Y aquí es donde la sutileza es clave. No siempre se trata de una parálisis completa e inmovilizadora. A veces, es una sensación de pesadez o torpeza en una extremidad. Imaginen que están intentando levantar el brazo para alcanzar algo en una estantería, y de repente, se siente inusualmente pesado, como si les costara un esfuerzo tremendo levantarlo por completo. O quizás el brazo se les cae ligeramente sin que puedan controlarlo del todo. O están caminando y sienten que una de sus piernas arrastra un poco, o que no responden con la misma agilidad que la otra. Quizás piensan que tropezaron con algo.
o que simplemente están un poco adormecidos porque estuvieron sentados mucho tiempo. Pensemos en don Luis, un jubilado que disfrutaba de sus caminatas matutinas. Un día, mientras se preparaba para salir, notó que su mano izquierda no sujetaba bien la correa de su perro. Sentía un hormigueo y una debilidad extraña, como si le faltara fuerza. Al principio, lo achacó al frío o a un pequeño calambre, pero cuando intentó levantar su brazo para estirarse, y éste se le cayó lentamente sin control, su esposa, que había leído sobre esto, insistió en llamar a emergencias. Gracias a su rápida reacción, don Luis pudo recibir atención a tiempo. Por eso, si notan que una mano, un brazo o una pierna se siente débil, entumecida, o si tienen dificultad para levantarla o mantenerla elevada, especialmente si solo ocurre en un lado del cuerpo, es una señal muy seria. Un truco útil para el brazo es el siguiente: pídanle a la persona, o háganlo ustedes, que levante ambos brazos hacia el frente, con las palmas hacia arriba, como si estuvieran sosteniendo una bandeja. Pídanles que los mantengan así por unos 10 segundos. Si uno de los brazos comienza a caerse lentamente o a derivar hacia un lado sin control, incluso si es solo un poco, es una señal de alarma. Lo mismo aplica si al intentar mantener los brazos extendidos, uno se les va para abajo o no pueden levantarlo a la misma altura que el otro. Recuerden, la clave aquí es la aparición repentina y la afectación unilateral. Es decir, en un solo lado del cuerpo, no lo ignoren, incluso si parece leve. Y ligado a esto, otro aviso importante al que debemos prestarle toda nuestra atención es la dificultad repentina para hablar o entender lo que otros dicen. Esto puede manifestarse de varias maneras, y a veces puede ser tan sutil que se confunde con el cansancio o, tristemente, con un simple despiste de la edad. Podemos notar que el habla de la persona se vuelve confusa, arrastrada, como si tuviera la lengua trabada o estuviera bajo los efectos del alcohol, incluso si no ha bebido una gota. Imaginen que su ser querido les está contando algo, y de repente, las palabras no fluyen, o las pronuncia de forma extraña, incomprensible. No es que balbucee, es que sus palabras pierden coherencia o claridad. A veces, la persona puede intentar decir algo, y simplemente no le salen las palabras correctas, o las confunde. Por ejemplo, quiere pedir un vaso de agua y dice mesa o flor. Esto se conoce como afasia, una alteración del lenguaje, o quizás la persona, aunque habla con claridad, tiene serias dificultades para entender lo que ustedes le están diciendo. Le hacen una pregunta simple, como ¿quieres un café? Y les mira con una expresión de total confusión, como si no entendiera el significado de las palabras. Esta es una señal muy alarmante. Recuerdo el caso de mi tía abuela Rosa, una mujer de conversación viva y fluida. Un domingo, durante la comida familiar, de repente empezó a responder de forma extraña a las preguntas. Le preguntaba sobre su día y te contestaba algo completamente ajeno. ¿Como el perro de la vecina corre mucho? Al principio, pensamos que estaba bromeando o que no había escuchado bien. Pero cuando esto se repitió y su habla se volvió como un galimatías, nos dimos cuenta de que algo grave estaba ocurriendo. La clave aquí es la repentina aparición de estos problemas del lenguaje. No es algo gradual, es un cambio abrupto. Un ejercicio que puede ser muy revelador es pedirle a la persona que repita una frase sencilla. Algo como el sol brilla en el cielo o mi casa es grande. Si la persona no puede repetir la frase correctamente, si sus palabras suenan confusas, distorsionadas, o si directamente no puede articularla, es una señal inequívoca de que hay que actuar de inmediato. No asuman que está cansada, despistada, o que simplemente no les está prestando atención. La dificultad para hablar o para comprender, cuando aparece de repente, es una señal de emergencia que nunca debe ser ignorada, ni un segundo.
Es crucial que tanto ustedes como sus seres queridos estén alerta a esta manifestación, ya que la comunicación es tan fundamental en nuestra vida diaria. Y una alteración repentina puede ser un claro indicio de que algo no anda bien en el cerebro. Ahora que hemos hablado de la debilidad en un lado del cuerpo y los problemas del habla, vamos a sumergirnos en la tercera y cuarta señal de alerta, que a menudo se pasan por alto porque pueden ser fáciles de confundir con otras dolencias menores. La tercera señal es la aparición repentina de problemas de visión en uno o ambos ojos. Esto no es solo la vista que se va deteriorando con la edad, o la necesidad de una nueva graduación en las gafas. Esto es algo que sucede de golpe, sin previo aviso. Puede ser una visión borrosa súbita en un ojo, como si una neblina cubriera su campo visual, o incluso la pérdida total de la visión en un ojo. Otras veces, puede ser una visión doble, donde ven dos imágenes de un solo objeto, o una sensación de que parte de su campo visual ha desaparecido, como si un telón se hubiera bajado en una sección de su visión. Imaginen que están leyendo el periódico por la mañana, algo que hacen a diario, y de repente, una parte de las letras se vuelve borrosa, o no pueden ver la mitad de una palabra, o están viendo su programa favorito en la televisión y, de repente, la imagen se duplica o se vuelve ininteligible. Muchos lo atribuyen a la fatiga ocular, a que han pasado demasiado tiempo frente a la pantalla, o incluso a una migraña. Pero si es repentino y no tiene una explicación clara, es una señal de alarma. Piensen en doña Lola, que un día se levantó y al mirar por la ventana, notó que no veía con claridad la casa de enfrente con un ojo, mientras que con el otro sí. Pensó que era un simple caso de ojo seco, o que necesitaba limpiar sus gafas. Afortunadamente, su hija, al ver su preocupación, la llevó al médico, y se descubrió que era un aviso de algo mucho más serio. Es vital no restar importancia a estas alteraciones visuales, especialmente si son abruptas y no se resuelven rápidamente. Su vista es un tesoro, y cualquier cambio drástico merece atención inmediata. La cuarta señal es un dolor de cabeza súbito y muy intenso. A menudo descrito como el peor dolor de cabeza de su vida, y sin causa conocida. No estamos hablando del dolor de cabeza tensional que les da después de un día estresante, ni de la jaqueca recurrente que ya conocen. Este dolor es distinto. Llega de forma explosiva, como si algo se hubiera roto dentro de su cabeza. Es un dolor que aparece de la nada, sin aviso, y alcanza su máxima intensidad en cuestión de segundos o minutos. A menudo, este tipo de dolor de cabeza puede ir acompañado de rigidez en el cuello, náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz. Es la clase de dolor que hace que la persona se agarre la cabeza, que no pueda hacer otra cosa que concentrarse en él. Muchos lo confunden con una migraña, una cefalea tensional severa, o incluso piensan que es solo un golpe de calor o una deshidratación. Pero la clave es la aparición repentina y la intensidad desmesurada, sin un desencadenante obvio. Pensemos en don Ricardo, un hombre que rara vez se quejaba de dolores. Una tarde, mientras estaba tranquilamente en su sillón leyendo, de repente sintió un estallido de dolor en la cabeza tan agudo que le hizo gritar. Nunca antes había experimentado algo así. Su esposa, alarmada por la intensidad y lo repentino del suceso, no dudó en llamar a la ambulancia. Es fundamental comprender que este tipo de dolor de cabeza no es normal. Si ustedes o alguien a su alrededor experimenta un dolor de cabeza tan severo y fulminante, que nunca antes han sentido, y que viene acompañado de otras de las señales que hemos mencionado, o incluso sin ellas, es una emergencia médica. No esperen. No tomen una pastilla y esperen a que pase. Cada segundo cuenta en estas situaciones. Y continuando con estas señales de alarma, la quinta a la que deben prestar mucha atención es la pérdida repentina del equilibrio o la coordinación.
o un mareo intenso. No estamos hablando de ese mareo leve que a veces nos da al levantarnos demasiado rápido, o una pequeña inestabilidad que sentimos al envejecer. Esto es diferente. Se trata de un mareo que aparece de repente, tan intenso que les impide mantenerse de pie, caminar en línea recta, o les hace sentir como si el suelo se moviera bajo sus pies y estuvieran a punto de caerse. Pueden sentir una sensación de vértigo, como si todo a su alrededor diera vueltas, y esto les genera una inestabilidad severa al caminar o incluso al sentarse. Imaginemos a doña Elena, que un día, mientras preparaba su desayuno, de repente sintió un mareo tan fuerte que tuvo que sujetarse de la encimera para no caerse. Sentía que el mundo se le venía encima y que sus piernas no le respondían con la misma fuerza o equilibrio. Al intentar dar un paso, se tambaleaba de forma incontrolable. O quizás están caminando por la calle y, sin razón aparente, empiezan a tropezar, a desequilibrarse o a sentir que les cuesta mucho coordinar sus movimientos, como si de repente se hubieran vuelto torpes o descoordinados. Es muy fácil achacar esto a la presión, al cansancio, a la falta de azúcar o simplemente a cosas de la edad. Sin embargo, si esta pérdida de equilibrio o coordinación es repentina, severa, y no tiene una causa obvia o no mejora rápidamente, es una señal de advertencia importante. Piénsenlo. Si de repente les cuesta recoger un objeto del suelo, o si se caen sin razón aparente, o si notan que sus movimientos son erráticos y sin control, sobre todo en un lado del cuerpo, es algo que requiere atención inmediata. No lo tomen a la ligera, ya que un simple mareo puede ser la manifestación de algo mucho más grave que está sucediendo en el cerebro. La sexta señal de alerta, y una que a menudo se pasa por alto o se malinterpreta, es la confusión o desorientación repentina. Esto no es solo olvidar dónde dejaron las llaves o el nombre de alguien por un momento. Algo que nos ocurre a todos de vez en cuando. Se trata de un cambio abrupto en el estado mental de la persona. Una incapacidad repentina para pensar con claridad, para comprender lo que sucede a su alrededor, o para reconocer a personas o lugares que antes le eran familiares. Imaginemos que están conversando con un familiar, y de repente, la persona parece desconectarse. Ya no sigue el hilo de la conversación, hace preguntas repetitivas o ilógicas, o parece que no entiende dónde está o qué día es. Puede que les mire con una expresión de total desorientación, como si no les reconociera, o confunda a un hijo con un nieto. A veces, pueden tener dificultad para seguir instrucciones simples, como pásame el vaso, o para entender conceptos básicos. Esto puede ser particularmente alarmante en personas mayores, ya que a menudo se atribuye al avance de la demencia, a la senilidad o a la fatiga extrema. Sin embargo, si esta confusión o desorientación aparece de forma repentina y no gradual, es una señal de alarma que no debe ser ignorada. No es un proceso lento, sino un cambio abrupto en la capacidad cognitiva de la persona. Recuerdo una historia de un amigo, cuya madre, siempre lúcida, de repente empezó a preguntar repetidamente por su padre, que había fallecido hacía años, y no reconocía su propia casa, al principio. Pensaron que estaba teniendo un mal día o que estaba estresada, pero la persistencia y la aparición tan repentina de estos síntomas los llevaron a buscar ayuda. Es crucial estar muy atentos a estos cambios en el estado mental. Si una persona que normalmente es coherente y orientada, de repente muestra signos de confusión severa, dificultad para entender o para reconocer, es una señal de que algo grave puede estar ocurriendo en su cerebro. No lo atribuyan a la vejez o a un despiste. Es una emergencia, y el tiempo es oro en estos casos. La agilidad mental y la capacidad de entender el mundo que nos rodea son funciones complejas del cerebro, y cualquier alteración súbita en ellas debe ser tomada con la máxima seriedad. Finalmente, la séptima señal,
que a menudo es una combinación de lo anterior, pero que merece su propia mención por su naturaleza generalizada, una sensación generalizada de debilidad o adormecimiento, que afecta de manera prominente la mitad del cuerpo. Hemos hablado de la cara, el brazo y la pierna por separado, pero a veces, la sensación es más difusa, como si todo un lado del cuerpo, desde la punta del pie hasta la cabeza, se sintiera pesado, dormido o simplemente no respondiera con la misma agilidad y fuerza que el otro lado. Puede que no sea una parálisis total, sino una sensación de entumecimiento que no desaparece, una debilidad que dificulta movimientos cotidianos como vestirse, levantarse de una silla o simplemente caminar. Imaginen que se levantan de la cama y sienten que todo su lado derecho, por ejemplo, está como anestesiado, como si no fuera del todo suyo, o que les cuesta arrastrarlo. No es un dolor, no es un calambre, es una sensación de pérdida de sensibilidad y fuerza en toda una mitad del cuerpo. O quizás, al intentar hacer alguna tarea manual, notan que la mano de un lado está inusualmente torpe, y el pie de ese mismo lado se arrastra un poco al caminar, lo que les obliga a hacer un esfuerzo consciente para coordinar los movimientos. Estas son manifestaciones que pueden ser más sutiles que una parálisis evidente, pero son igual de cruciales. Es la confirmación de que hay algo afectando una vía nerviosa principal en el cerebro que controla el movimiento y la sensación de ese lado del cuerpo. Pensemos en don Joaquín, un jardinero aficionado. Una mañana, mientras regaba sus plantas, notó que su lado izquierdo se sentía inusualmente pesado, como si llevara una carga invisible. Le costaba mover el brazo con la misma fluidez y su pierna izquierda se sentía arrastrada. Pensó que era por el esfuerzo del día anterior en el jardín, o quizás un resfriado que le estaba debilitando. Pero esa sensación persistió, y al intentar levantar una maceta con la mano izquierda, ésta se le escurrió sin fuerza. Su esposa, al ver cómo se doblaba y se quejaba de la pesadez, insistió en buscar ayuda. Lo que es verdaderamente sorprendente, y aquí es donde está ese punto que les mencioné al principio, es que, a menudo, estas señales pueden aparecer y desaparecer, pueden durar unos minutos y luego esfumarse, haciendo que la persona o sus allegados piensen que fue una falsa alarma, un susto pasajero. Sin embargo, incluso si los síntomas desaparecen por completo, esto pudo haber sido un mini derrame o un ataque isquémico transitorio AIT, que es una advertencia clara de que un derrame cerebral completo y devastador está a la vuelta de la esquina. Es una emergencia médica igual de urgente. No caigan en la trampa de pensar, ya pasó, no fue nada. Un síntoma de derrame cerebral, por breve que sea, requiere atención médica inmediata. La clave de todo esto, y por favor, graben esto en su mente, es la velocidad. Cuando se trata de un derrame cerebral, cada minuto cuenta. Los médicos dicen que el tiempo es cerebro. Por cada minuto que un derrame cerebral no es tratado, se pierden millones de neuronas. Piénsenlo, millones. Cuanto antes se reciba atención médica, mayores serán las posibilidades de limitar el daño cerebral y de una recuperación exitosa. Ustedes, al reconocer estas señales, no solo están siendo observadores, están siendo héroes potenciales, capaces de cambiar el curso de una vida, quizás la suya o la de un ser querido. No hay vergüenza en llamar a emergencias y que resulte ser una falsa alarma. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Es mejor pecar de precavidos. Así que, para recapitular de forma natural, sin listas, piensen en la cara. Está caída en un lado, en el brazo. Se debilita o se cae al levantarlo. En el habla, arrastrada, confusa o no se entiende. La visión, borrosa o doble de repente. El dolor de cabeza, el peor de su vida. Súbito e intenso. El equilibrio. Se sienten mareados o torpes de repente. Y la confusión, desorientación que aparece de golpe. Estén atentos a estas 7 pistas.
Son los susurros antes del grito, y si los escuchan a tiempo, la historia puede tener un final muy distinto. No están solos en este camino de cuidarse y de cuidar a los suyos. Saber estas señales es una herramienta poderosa, una forma de tomar el control de su bienestar y de proteger a quienes aman. Recuerden, pequeños cambios en nuestra conciencia pueden significar una gran diferencia en la vida. Es un compromiso con ustedes mismos y con el futuro. Compartan sus historias o dudas aquí abajo en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes. Si sintieron que este video les aportó valor, si les dio una nueva perspectiva o simplemente les hizo pensar, por favor, regálenme un me gusta y suscríbanse al canal. Así podremos seguir creciendo juntos y creando más contenido que les ayude a vivir plenamente, con sabiduría y confianza. Recuerden siempre, la sabiduría de la edad viene acompañada de la responsabilidad de cuidarse, a vivir su mejor vida, con salud y plenitud. A cada edad,